información cultural, una de las pasiones de Carlos Monsiváis se exhibe en el Museo del Estanquillo. Aquí tiene el detalle. Otro género que caracterizaba a Monsiváis era la miniatura. En el Museo del Estanquillo se encuentra una exposición dedicada a algunas obras de Carlos Monsiváis, con más de 200 obras entre títeres, juguetes y miniaturas escultóricas de diversos artistas, con temáticas como literatura, muerte, tradiciones mexicanas, historia y la vida cotidiana de nuestro país. Carlos logró conjuntar a lo largo de más de 50 años muchísimas colecciones, totalmente algunas distintas de otras, pero que nos dan una idea del valor cultural de México, ¿no? Por ejemplo, la pintura, tiene cuadros de los mejores pintores mexicanos, algunas esculturas, por ejemplo, tiene de Francisco Toledo, algunos bocetos de Frida Kahlo, etcétera, que reunió a lo largo de su vida. Debido a la enorme fascinación que el cronista sentía también por la colección, trasladaba sus historias y ensayos a personajes literarios y protagonistas de la historia de México, creadas en un mundo miniatura, con autores como Alfredo Velázquez, Guillermo Romero Amador, Gratier y Eduardo Oliva Arias. Él descubrió a los artesanos y él fue el que les fue adquiriendo estas colecciones. De alguna manera, en un principio nosotros no le veíamos pies ni cabeza, pero en su mente estaba perfectamente organizado todo, y actualmente tenemos la oportunidad de admirar aquí todas las miniaturas que él coleccionó a lo largo de muchísimos años. Montajes que se encuentran con los títeres, teatro, cuentos infantiles, personajes literarios y escenas de protagonistas de aquel México que amaba Carlos Monsiváis. Con imágenes de Javier Cordero, María José Valencia, 21 Noticias.